Preguntaban, Carlitos Suárez, ¿dónde está? Porque tenemos un audio que siempre pasamos, que el Pícar lo tiene grabado, y está acá. ¿Cómo le va al concejal? Bienvenido. Bien, bien, ¿qué tal? Buen día para ustedes y para toda la audiencia. ¿Cómo le va? ¿Fabián lo quiere saludar? Carlito, ¿cómo estás? Fabi, todo Un bien. amigo. Todo bien, sí. Movidito, a ver, viene Movidita, mañana la cosa, movidita. ¿no? Sí, la verdad Intensa. que intensa. Los La santafesinos realidad. estamos en jaque. Sí. Sí, la realidad nos pone en esta vorágine, ¿no? La verdad que uno creía hace algún mes, el mes pasado, quizás, que lo que íbamos a tener que tratar, y por el cambio de gestión, obviamente, y demás, eran las ordenanzas madres, que, bueno, la gestión las construyó y se tomó el tiempo, a diferencia de en otro momento, que el presupuesto se suele aprobar en diciembre, el cambio de gestión hizo que, bueno, este plazo se extienda a febrero, pero como digo, hace algunos meses, creíamos que iba a tener que ser esa ordenanza y la tributaria, y bueno, la verdad que la realidad nos ha impuesto otra serie de ordenanzas que hagan que mañana tenemos que tratarlas. Cuando se habla de emergencia, yo repasaba en la previa, ¿no? Carlitos, le digo, me parece que tenemos que hablar de varias emergencias, lamentablemente. Y una se relaciona con un poco lo que anticipaste, esto de la emergencia económico y social que tiene Santa Fe. Sí, la verdad que creo yo que el signo de la sesión de mañana va a ser la emergencia, esa va a ser la palabra clave, ¿no? Claro. Porque vamos a avanzar con la declaración de emergencia social, también con la emergencia en el transporte y la emergencia en seguridad. Y esto las engloba las tres más allá de la que mencionás, Day, puntualmente, porque en definitiva lo que busca es acelerar procesos, plazos, darle más plasticidad al Ejecutivo Municipal para que pueda abordar más rápidamente todos estos temas. En particular, en materia social, no hace falta que explique mucho por qué es necesario, digo, son cada vez más los santafesinos que requieren acompañamiento de todos los niveles del Estado. Particularmente hoy se da una particularidad, valga la redundancia, que esa asistencia está brindada por el gobierno provincial y el gobierno municipal solamente, y el gobierno municipal, a partir de esta herramienta, por ejemplo, seguramente va a tener mayores posibilidades de hacerlo, pero nos falta un nivel del Estado que suele ser el nivel del Estado que más aporta, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la realidad nacional es esta, y nosotros, todos los que estamos en gestión oficialista particularmente, lo que tenemos que hacer es dar respuesta. Después damos las discusiones políticas que hagan falta, tenemos las opiniones que hagan falta, peleamos donde haya que pelear, pero por lo pronto hay que dar respuesta, y en eso creo que el gobierno provincial y municipal están en sintonía, y bueno, por eso es en parte esta declaración. Carlitos, en ese contacto con el público, con el vecino, con el barrio mismo que ustedes tienen, particularmente vos, ¿cómo está la gente en cuanto a lo económico y social, digo, en ese reclamo? Mira, yo creo que hay como varias sensaciones que uno podría recoger. Creo que la que prima es la angustia, porque indudablemente la incertidumbre de muchas cosas que se van consolidando, y lo ato con otro de los temas que tenemos que tocar, que es la emergencia en el transporte público, por ejemplo, la eliminación que ha habido de los subsidios para el interior del país, porque esto lo aclaro, digo, la eliminación de subsidio al transporte público por colectivos ha sido para el interior del país. Buenos Aires sigue recibiendo los mismos subsidios que recibían antes de esta decisión del gobierno nacional. Digo, esto que primero era una incertidumbre, porque no se sabía si esos subsidios iban a venir o no venir hace algunas semanas. Cuando se consolida la eliminación, se transforma en angustia, porque en definitiva el vecino dice, pero yo tengo que seguir tomando el colectivo. Claro, o sea, olvídate, sacá la cuestión del paro, porque cuando hay paro, bueno, está claro que no funciona el transporte, pero digo, sí, tengo que seguir tomando el colectivo. Por otro lado, vemos que si esos subsidios del gobierno nacional no llegan, el boleto hay que incrementarlo. ¿Cuál es el incremento necesario para ese boleto? Y quizás, como seguramente estuvieron escuchando por estos días, 1.000, 1.200, 800, no importa, pero hay un valor que es muy alto, que tiene mucho impacto en lo que son los ingresos de los vecinos, digamos, ¿no? Entonces, creo que es la angustia, porque a la par de esto, la inflación que no para de crecer, a la par de esto, los precios en el supermercado que no paran de crecer, digo, creo que todos nos encontramos en una situación de decir, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Bueno, y a la par de esto, no se ve la salida de este tremendo esfuerzo que estamos haciendo todos. Carlitos, si uno usa un término médico, el síntoma es de angustia, si fueses un médico. Uno cuando se sienta, en el caso tuyo, como concejal, el cordón oeste era un poco lo que en los diferentes barrios de Santa Fe uno le prestaba mayor atención a todo este contexto del que vos estás hablando. El tema es que el síntoma se agranda
y no solo es el cordón oeste, que sino también es zona norte y gran parte de Santa Fe también, ¿no? Sí, la situación es muy difícil para todos, por supuesto. Todos. Hay algunos lugares, si uno tiene que ir por zona geográfica y demás de la ciudad, que la tienen mucho más difíciles que otros, ¿no? Claro. Pero la verdad que en la escalada que estamos viviendo, lo que va pasando es que cada vez son más los que nos vamos quedando sin herramientas. Entonces digo, eso es lo que pasa, por eso se agranda, si uno quiere poner esto, bueno, a ver, los números que se conocieron hace no mucho del observatorio de la Universidad Católica son lapidarios. Si nosotros hablamos de un 55, 57% de argentinos que están en la línea de pobreza, traspolemos eso a la ciudad de Santa Fe, que punto más, punto menos, significa que por lo menos de los valores que se tienen en cuenta y los datos objetivos, hay muchísimos santafesinos que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces digo, y podemos estar 45, 50, 40, es una cantidad para la ciudad de Santa Fe, cuando no es lo que pasaba, digo yo, hace mucho, donde uno podía entender que había sectores a los cuales generalmente todos los gobiernos intentan acompañar, más postergados. Bueno, lo que ha pasado, lejos de que esos sectores se vayan achicando, se han ido agrandando, ¿no? Y bueno, me parece que eso es un problema. Eso te lleva, como pregunta, ¿no? Que se tome bien, eso te lleva a que este síntoma, todo esto que vos nos estás contando, lleve a la desesperación y que haya gente que haga cosas que antes no hizo, como por ejemplo robar. Por supuesto, yo creo que el impacto de muchas medidas, cuando se da un ajuste tan fuerte, tan grande, en tantos aspectos, digo, no lo justifico de ninguna manera, pero sí uno no puede negar que seguramente las condiciones de inseguridad van a crecer ante esto. Por eso también la declaración de emergencia en seguridad, porque por digo, eso como te lo Estado, relaciono. Esto es una reflexión, me parece lógica, razonada y objetiva. Lo que vos bien preguntás, Fabi, y yo por lo menos lo razono de esta manera. Lo reitero, no justifico, pero es seguramente lo que va a pasar. Bueno, por eso un poco también el Estado municipal, en aquello que puede hacer, lo intenta hacer para seguir controlando o tratar de controlar estas situaciones, desalentar que sea esto, pero bueno, a la par también hay que tratar de brindar otra herramienta, y por eso también la emergencia social, digo, pero la verdad que el contexto es muy complejo, muy complejo, y no se avisora, porque más allá de que también uno es cierto, uno no puede dejar de desconocer que por lo menos lo que tienen que ver las políticas con las políticas nacionales, no se nos ha mentido, digamos, el planteo que se hizo en su momento es lo que se está llevando adelante. Por ahí sí uno podría decir que falta, no sé, inexperiencia política con algunos temas, con algunas cosas, pero bueno, digo, para traer a colación algo que me parece importante, nosotros hemos perdido, a partir de cómo se planteó la cuestión, la posibilidad de discutir realmente una reforma laboral que nos saque de la situación en la que estábamos viviendo, de la industria del juicio, de los sindicatos, perdimos la oportunidad por una inexperiencia política, digo. Entonces, bueno, estas cosas también nos va pasando en el medio, pero creo que lo más grave de todo, por supuesto, es el ajuste tan brutal y digo, por otro lado, la quita de herramientas que tenían, en este caso, por ejemplo, hablando de transporte, los gobiernos provinciales y locales para hacer frente a algo de estas características. ¿Y qué sería para vos un logro mañana, por ejemplo, en este tratamiento de lo social? ¿Qué sería el primer paso a dar? No, yo digo, porque yo me imagino esa reunión mañana entre concejales. Nosotros, creo que hay una... A ver, la realidad casi que explica esto por sí solo, y así hay un entendimiento, si bien por supuesto cada concejal tiene sus particularidades y demás, pero sí tenemos un entendimiento global en avanzar en el tratamiento de estos temas. Entiendo yo que la gran mayoría, si no todos, van a ser aprobados. Por supuesto, mañana habrá que ver qué impronta le da a cada uno, y si en algún tema puntual no estamos de acuerdo, ¿no? También, hoy no parecería haber, reitero, diferencias con relación a la mirada general y a la necesidad de este tipo de herramientas. Ahora, después por supuesto cada uno tendrá sus particularidades y sus argumentos, pero la verdad que nada, a diferencia de uno que tiene algunos años dentro del Consejo, a diferencia de otras herramientas, de otros momentos y demás, hoy la realidad explica esto casi por sí sola, como digo, entonces no nos exime de tener que esgrimir mucho argumento, ¿viste? En ese sentido. Vos sabés qué pensaba cuando esto decías de la potestad y el trabajo del municipio, y la consulta, imagino yo, en algún oyente y en el mensajero es, Carlitos, si el transporte, digo, ¿qué pueden hacer ustedes como Estado municipal, desde el Consejo también, en esta situación tan problemática? Mira, yo estoy convencido ya hace algunos años, de hecho nosotros
hace algunos años impulsamos la primera declaración de emergencia en el transporte, que no llegó a buen puerto, porque para mí esta declaración de emergencia, más allá del contexto y demás, lo que tendría que dar como resultado es cuál va a ser el nuevo sistema de transporte. Directamente. Directamente. Lo digo así porque claramente esta decisión política hace borrón y cuenta nueva con relación a lo que veníamos conociendo por lo menos en los años 90 para acá, cómo funcionaba el sistema de transporte. Esto tenemos que tomar nota y actuar en consecuencia. Yo digo, esto no significa, y lo aclaro, lo vengo aclarando hace mucho tiempo, que vamos a tener un mejor sistema de transporte. Eso también lo tenemos que tener claro. O que vamos a tener un sistema de transporte como el que necesita la ciudad de Santa Fe. No creo que eso pase, porque en definitiva, digo yo, el contexto, y hasta que se reconvierta efectivamente el sistema, no es bueno, digamos, no es bueno, ¿no? Y los boletos son caros, y cómo vamos a hacer, porque también empieza a hacer una rueda, ¿no? Digo, hoy por ejemplo yo soy un convencido que estamos lejísimos de la posibilidad de licitar. ¿Por qué estamos lejísimos de la posibilidad de licitar? Porque hoy con este nuevo contexto y con este cambio de regla de juego tan abrupta, no vamos a tener empresas. O sea, las empresas están cerca de quebrar. Bueno, seguramente lo charlaron, hay procesos preventivos de crisis en marcha, algunas tienen concursos en marcha, y no solamente en nuestra ciudad, no, en todo el país. Y yo digo, no soy de los que mira con ojos benevolentes a estos empresarios, porque sabemos que también han tenido a lo largo de la historia de este proceso que arrancó allá por los 90, no se han comportado de la mejor manera, por decirlo de alguna forma. Pero independientemente de eso, y que a mí no se me escapa, lo que sí es cierto que la realidad de hoy y la realidad que tienen las empresas y demás es esta, ¿no? Y del otro lado, el vecino. El usuario, claro. Exactamente. Y la verdad que en Santa Fe casi el 30% se mueven por colectivo. O sea, ese es el impacto que tienen esto. Así que esperemos, yo soy muy, en este sentido, tengo la esperanza que en el marco de esta emergencia podamos alumbrar un nuevo sistema de transporte que será el mejor que podamos tener con esto que tenemos y en este contexto, ¿no? Y que yo digo siempre, el sistema de transporte, por supuesto, hay infinidad de cosas que se pueden mejorar. Yo creo que una de las que nosotros podemos trabajar es, por ejemplo, recorrido y frecuencia, es decir, darle certeza al usuario. Nosotros teníamos una frecuencia que depende ahí en qué momento era, 7 minutos, 15 minutos, digo yo. A mí me parece mucho más importante que ese tiempo, que claramente ojalá tuviéramos un colectivo cada 7 minutos, pero yo digo, eso no es posible, decir, va a pasar cada media hora, cada 15 minutos en un horario pico y demás. Cada una hora en los horarios en que no se use el sistema colectivo, pero que pase. Entonces claro, el vecino dice, que funcione el sistema de cuando pasa uno similar, y decir, el colectivo va a pasar en 15 minutos por tal esquina, y vos vas en 15 minutos a esa esquina, porque por cuestiones de seguridad, también, además, sabes que van a ir otros vecinos que se están movilizarse a esa hora. Digo, me parece que este sistema, la característica que debería tener a priori, por lo menos para mí, por supuesto es una visión, es la certeza para el usuario. Después discutimos otras cosas que uno puede decir, no podemos cambiar los coches, porque el sistema, la cuestión económica, ahora la limpieza de los coches no tiene nada que ver con eso. Es como todo, digamos, o sea, uno podrá tener un pantalón roto, remendado, pero si lo tiene limpio y lavado, no es lo mismo que está sucio. Entonces, digo, estas cosas, en el marco incluso de emergencia, nosotros las tenemos que resolver y poner en caja, y en esto, esos empresarios, a los que muchas veces y en este momento los acompañamos y sabemos cómo está y conocemos, pero le queremos exigir esto, digo. Entonces me parece que eso es un poco lo que intentaremos hacer. Y así como va a pasar con el presupuesto, que es un presupuesto muy austero, que realista, que sabe que no va a llevar adelante grandes obras, pero que tiene dos pretensiones. Primero, pone el eje claramente en la materia de seguridad, porque entendamos también el contexto que se está dando, entonces seguramente es algo que hay que prestar mucha atención. Digo, lo otro que quiere hacer es optimizar y mejorar la calidad de los servicios del municipio. Porque digo, no vamos a tener grandes obras, ¿no? Digo, bueno, es un momento en el cual, estamos con esto es lo que tenemos, lo que hay acá sobre la mesa. Pero que funcione y bien. Sí, claro, porque además, muchas veces es cierto, los estados municipales, particularmente en Santa Fe, si bien es importante, es cierto que no tiene la capacidad económica para tener todos los recursos para decir, bueno, tengo un equipo desarrollando una obra allá, otra obra allá, y tengo además quien controla el servicio. Hay algún punto donde eso no está. Entonces, ¿dónde enfocamos nuestra tarea de gestión y demás en que los servicios sean de la mejor calidad posible con lo que tenemos? Un poco en sintonía con esto del transporte también. Claro. Creo que pasa por ahí la cuestión. Carlito, me encantan los números. ¿Dijiste cuánta gente toma el colectivo, usa el colectivo? 30% de los santafesinos que se mueve algo así es el número que arrojó la encuesta de movilidad.
es un montón. Es mucho. Es un montón. Por supuesto, esto varió, cambió mucho, ese número no es el mismo al de prepandemia, seguramente. Y yo creo que, porque además está la otra, la discusión del boleto, esto mi colega Carlos Pereira siempre se resalta y es cierto. En el boleto, como muchas otras cosas seguramente, la discusión del aumento tiene un límite, porque vos decís, che, el boleto tiene por los costos, que es real, el boleto tiene que estar 1.300 pesos. Perfecto, tiene que estar, esto es lo que me dan los costos. Ajá. ¿Cuánta gente va a tomar el colectivo de ese 30% a 1.300 pesos? Entonces, ¿qué va a pasar? Se te cae el pasaje. Se te cae el pasaje, empiezan a tener un problema la empresa. Claro. Entonces digo, es una rueda que, viste, uno, ¿dónde pone el eje? Bueno, por eso, y hoy con esta complejidad que se le suma, que es la cuestión de la quita de subsidios para el interior del país, indudablemente eso es aún más difícil. Por último, Carlitos, citamos emergencia en transporte, que es lo que mencionamos en esta última parte de la entrevista. También hacíamos referencia a la emergencia social económica. ¿Cómo está Santa Fe y en qué es lo que están trabajando o lo que ustedes están pensando y proyectando trabajar más que en estos temas? Bueno, mira, yo creo que primero es cierto de que desde diciembre a esta parte, no porque yo me haya sumado, sino a la nueva gestión en términos generales a la municipal e incluso también la provincial, me animo a decir, a todo desde ese mes estamos trabajando la coyuntura, esta es la realidad. Claro. Se hace muy difícil proyectar con niveles de incertidumbre incluso que vienen, que te exceden, ¿no? Yo creo que acá hay algo que es muy importante, es un trabajo muy articulado con el gobierno de Maxi Puyaro, muy articulado en el sentido de lo que significa Juan Pablo Poletti como intendente y el Consejo Municipal, y uno espera que en esa sintonía muy fina entre provincia, municipio, consejo, podamos todos trabajar rápidamente para ir dándole otra impronta a la ciudad, poder a partir de cuando se tenga mayor claridad de algunas cosas, incorporar obras, poder pensar en el desarrollo, poder pensar líneas que exploten lo que hoy ya tenemos. El turismo es algo que nosotros siempre estamos allí tratando de potenciar, creo que ahora hay que hacerlo, seguramente en el presupuesto también va a haber alguna consideración particular para todo esto. Bueno, creo yo que es por ahí, pero no es que uno quiera ser pesimista, al contrario, yo me caracterizo por ser más bien optimista, pero tenemos un contexto muy difícil, y en este contexto difícil claramente hay que primero abordar la coyuntura, pero después pensar en cómo crecemos las crisis. Tienen que ser oportunidades, y ojalá, por ejemplo, para el transporte sea una gran oportunidad la que nos brinde esta declaración de emergencia con relación al sistema que podemos tener dentro de unos meses, y a partir de ese sistema que podemos tener, poder decir, bueno, cuando pase esta locura, si de toda la vorágine en la que vivimos se estabilicen las cosas, baja la inflación, ahí a partir de esa base construir el mejor sistema de transporte para la ciudad. Ustedes tocan temas cotidianos y hay un tema que nos compete a todos los ciudadanos, que recién te lo comentaba fuera de aire. El tema del estacionamiento, hay un montón de cosas que también se ajustan. Vamos a tratar, por supuesto, allí el nuevo cuadro tarifario del SEOME, estaba hiper desactualizado, salía 15 pesos la hora, estaba muy desactualizado ese cuadro, y en realidad... ¿Qué se piensa ahora? ¿Llevarlo cómo sería? El cuadro, no me acuerdo el valor exacto de la hora, pero creo que son 2.90, una cosa así, muy por debajo de lo que es un estacionamiento particular. Exacto. Pero además, esto porque la emergencia, yo omití quizá una aclaración, la emergencia no es en transporte, la emergencia es en movilidad. Porque en realidad nosotros tenemos que lograr, a partir de la emergencia del transporte, por colectivo un rediseño de todo el sistema, porque en realidad cuando nosotros empecemos a ver que, por ejemplo, los colectivos quizás no puedan tener la misma cantidad de recorrido que tienen hoy por los valores, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, pero a ver, ¿cómo logramos suplementar eso? ¿Qué hacemos? Hay estaciones de transferencia, hay lugares donde puede haber guardado de bicicleta, hay lugares donde solamente va a haber estaciones de taxi y remise que salgan de determinado. Hay que pensar todo. Entonces la emergencia en movilidad, y también en esa emergencia en movilidad, y para apoyar esto, hay que pensar todo lo que tiene que ver con la infraestructura urbana. Y por eso también seguir intentando desalentar el uso particular por el colectivo, por medio alternativo. Bueno, todo esto que engloba la movilidad tiene que ser abordado
prioritariamente ojalá podamos esto mostrarlo dentro de algunos meses o para fines de año como que hay un desarrollo en esto. Bueno, ese es un poco el desafío que nos espera este año. Carlitos, gracias por venir. Hablamos de todo, Fabi. De todo, de fútbol no nos metemos. No. Estamos bien. Estamos bien. Carlitos no quiere. Gracias por tu visita. Carlitos Suárez, el consejero.